Bienvenidos y bienvenidas a este espacio Hablar de la Bolivia Posible tendiendo puentes de encuentro, un proyecto de la Agencia de Noticias Fides para dialogar sobre distintos temas relevantes para el país. ¿Bolivia está al borde de la colombianización y de ser un narcoestado? Abordaremos este tema con Carlos Romero, ex ministro de Gobierno, quien nos aproxima a este complejo escenario sobre este ilícito transnacional. En el caso boliviano o argentino o peruano, no hay cárteles instalados en sí mismos. Ellos operan a través de clanes familiares en el caso boliviano, pero sí hay una presencia extranjera desmedida. Sería bien tener un informe de migración. ¿Cuál es el movimiento migratorio extranjero hacia Bolivia? Si está controlado o no está controlado. Pero la presencia de colombianos, de mexicanos, de brasileños, de peruanos, es cada vez más tenaz, ¿no es cierto? Y eso lo dice la gente en Trinidad, lo dice la gente en la Chiquitanía, lo dice la gente en Santa Cruz. Ya no es posible tener certeza de que la seguridad de las personas, sus espacios de distracción, en fin, tengan seguridad, porque hay cada vez más presencia extranjera amenazante. Carlos Romero, pieza clave en el gobierno del expresidente Evo Morales, analiza el complejo momento que vive Bolivia por el narcotráfico. En su opinión, una prueba de que el país está camino a ser un narcoestado es que en territorio boliviano ya existen zonas donde la presencia de las autoridades y la policía es casi imposible, o en su caso, ha sido vetada por la oposición de grupos irregulares. Hay otra vez una expansión de estos prestamistas usureros colombianos que empiezan a controlar por esa vía algunos mecanismos de comercio local, algunas actividades gremialistas locales. Ese es el problema, cuando el narcotráfico se va expandiendo, se va difuminando, ¿no es cierto? Luego se va impregnando en varias actividades, se va coludiendo con actividades formales, va penetrando actividades informales, va ampliando su capacidad de cooptación por la vía de la corrupción de las entidades estatales, y luego en determinados lugares donde se apropia del control territorial le dispara al Estado. ¿Por qué? Porque siente que su correlación de fuerzas le da para enfrentarlo militarmente. Entonces, ¿Bolivia está en esa transición? Sí. Por eso yo he denunciado que hoy ya estamos en presencia de enclaves territoriales controlados por extranjeros. Para Romero, el panorama tiende a empeorar debido a la constitución de grupos paramilitares que están implicados en el delito de avasallamiento de tierras en distintas regiones del oriente boliviano, además de impulsar el tráfico ilegal de fauna silvestre, oro, madera, entre otros recursos. Sí, o sea, los hechos son demasiado claros, ¿no es cierto? 22 sicariatos en Santa Cruz. ¿Cuándo hemos estado en una situación de esta naturaleza? Casos de narcoaudios, contraórdenes para intervenir, hasta fiestas sociales que hasta ahora no se esclarecen, avionetas que despegan de San Borja sin licencia, 400 kilogramos de droga que se pierde, avionetas que son encontradas por decenas en Mondaca operando y que no hay resultados fiables del narcotest ni de las pruebas de polígrafo a los elementos policiales, procesos que se caen, que comprometen actividades criminales, y el argumento siempre es el mismo. Cuando el agua les está llegando al coto, entonces inventan algún escenario político de conflictividad para distraer, ¿no es cierto? Pero esa fórmula no sirve. O sea, no se puede ir gambeteando este problema permanentemente. Ya es un problema inherente al Ejecutivo, directamente al Ministerio de Gobierno, que yo ya lo he declarado fallido, pero al Ejecutivo y a sus cómplices que no han cumplido una tarea fiscalizadora, inclusive a nivel legislativo,
o a nivel judicial que no han cumplido sus tareas. Pero, ¿qué hacen las actuales autoridades de Estado ante este peligroso avance del narcotráfico en el país? Carlos Romero ratifica que no existe la voluntad del gobierno para frenar este ilícito y que, contrariamente, existe un encubrimiento desde las altas esferas del poder político, así como de una protección que se extiende desde la policía, fiscales y jueces. Los cabecillas del narcotráfico que fueron liberados en la gestión de Áñez ahora están operando. Algunos cayeron en otros países, no en Bolivia. El sicariato se está expandiendo, las rutas se están diversificando, se están expandiendo. Los avasallamientos son cada vez más violentos. Hay grupos paramilitares que están conformando los narcotraficantes. Y para el ministro todo está bien. ¿No es cierto? Su gestión es ejemplar. Los que lo criticamos lo hacemos por envidia. Es decir, es una superficialidad con la que está abordando el actual gobierno, lo digo en términos reflexivos, porque algunos creen que este es un tema de estrategia política. No, para nada. Es un tema de conciencia nacional. Finalmente, el exministro de Gobierno criticó el actual manejo de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, al que cataloga como una entidad desestructurada, desinstitucionalizada, invadida y pisoteada por el gobierno de Yanine Áñez, y que en la actualidad esto continúa en la gestión de Luis Arce a la cabeza de Eduardo del Castillo. Ha sido pisoteada por manos civiles desde la época de Yerko Núñez, Murillo, y actualmente se ha continuado con esa práctica. Los dispositivos institucionales de lucha contra el narcotráfico han sido debilitados, el CERIAM fue cerrado, los proyectos regionales emblemáticos fueron abandonados, el decreto de recastración de avionetas fue eliminado, la resolución de incineración de droga en un plazo corto y en presencia internacional fue eliminada. Es decir, todo lo que está pasando en el país pareciera dirigirse precisamente a dar cobertura o proteger a la actividad del narcotráfico con complicidades en el nivel político, judicial y policial. ¿Se justifica una existencia de la fuerza especial en esas condiciones? ¿O es que es necesario refundar, crear una nueva entidad o qué? Sí, la FELCENE ha llegado a un momento de crisis casi terminal.